hoy van a ser Antonio López Polo, alcalde de la ciudad, presidente de la Real Comunidad del Señorío de Molina y diputado regional. Buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Pérez Fuertes es cronista oficial de Molina. Antonio Sanz Polo es diplomático, ha sido agregado de Educación en la Embajada Española en la República Federal Alemana y durante más de 10 años se ha ocupado de la educación de los emigrantes españoles. Y Gloria Martínez Santamaría, que es diseñadora de joyas. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestro coloquio situando históricamente a Molina de Aragón y para eso le vamos a pedir al cronista oficial de la ciudad que haga una labor de abstracción y nos sitúe a Molina de Aragón desde sus orígenes. Bueno, el señorío de Molina de Aragón comienza entre los años 1137 y 1144 con sus primeros señores, don Manrique de Lara y su mujer, doña Ermesenda, vizcondesa de Narbona, quienes en 1152 otorgarán un fuero a Molina y a todo su señorío, por el cual va a permitir legalizar la vetría del linaje que se va a formar, va a permitir el formarse una serie de instituciones típicamente forales y la organización del territorio. Así permanecerá hasta el año 1193, en donde a través de su sexta señora, doña María de Molina, que a la vez es reina de Castilla y de León, pasará el señorío de Molina a integrarse en la corona de Castilla. Durante todo el medioevo, el señorío de Molina permanece totalmente autónomo, manteniendo todas sus instituciones, y aún es más, en dos ocasiones, en el año 1369, cuando Enrique II cede a Beltrán Duguesclin el señorío de Molina como feudo, Molina se levantará y se pasará por decisión propia de la villa y de todas sus aldeas a la corona de Aragón. Y más tarde, un siglo más tarde, cuando Enrique IV, también contrafuero, da a Beltrán de la Cueva el señorío de Molina, Molina se levantará en armas y luchará apoyado por el arzobispo de Toledo hasta que Isabel la Católica, en el año 1478, tiene que jurar en Valladolid no enajenar jamás ya el señorío de Molina. Desde entonces, Molina, como un corregimiento de las Españas, permanecerá perdiendo ya tras las leyes de Toro bastantes de sus instituciones y de sus derechos forales, se mantendrá, como digo, como corregimiento, hasta que en la Guerra de la Independencia se formará una Junta Suprema y figura en la Constitución, en la primera Constitución española del año 1812, como uno de los, digamos, de las regiones españolas. Mientras tanto, se debate en las Cortes de Cádiz la abolición de los señoríos y la formación de las provincias. Así como Vizcaya es considerada como provincia propia, en el caso de Molina no se entiende así, a pesar de que sus parlamentarios en las Cortes de Cádiz, puesto que Molina ha tenido durante todo el medioevo derecho a las Cortes y a la asistencia a las Cortes de Castilla y después, como digo, en las Cortes de Cádiz, a pesar de esta defensa, se forma una provincia que se llama Guadalajara con Molina. Poco más tarde, en el año 1820, bueno, ya se había abolido el apéndice de Molina y la Diputación de Guadalajara degenera al máximo la Diputación Comunal que tenemos, que no obstante hoy día se mantiene llamándose Comunidad del Real Señorío de Molina. Actualmente la Constitución española en varios puntos y el artículo 29 de Castilla-La Mancha tiene en cuenta estas peculiaridades de territorio propio o territorio histórico del señorío de Molina, que yo pienso que los políticos actuales son quizás los más apropiados en cuanto a la charla. Vamos a preguntarle al alcalde, que seguro que él nos puede contar qué significa la Real Comunidad del Señorío ahora, en este momento. Bueno, yo creo que es uno de los legados que históricamente permanecen vivos y que en la actualidad aglutina del orden de los 72 municipios que configuran la actual comunidad del Señorío de Molina. Una institución que durante todo el transcurso del tiempo ha tenido única y exclusivamente los fines de administración del patrimonio y de velar por todas aquellas instituciones de carácter social o benéfico que han permanecido o permanecen en la actualidad en el Señorío de Molina. En ese sentido, bueno, es el recordar que la historia ha dejado un importante legado, una importante tradición, y que esa tradición sería bueno el reavivarla y el darle un mayor contenido del que en la actualidad dispone, bien a través de las leyes dimanantes de las propias Cortes regionales. Ya se ha dicho anteriormente que el artículo 29 del Estatuto de Autonomía lo posibilita, y a partir de ahí que se constituyera como un órgano
dedicado no solamente a los aspectos de carácter benéfico social, sino propiciador del desarrollo de nuestra comarca, de nuestra comunidad de señorío, de nuestros pueblos en definitiva, que buena falta le hacen en unos tiempos en los que el abandono, en los que la despoblación, en los que el envejecimiento de sus gentes es el denominador común de todos ellos. Esta larga historia que nos ha contado el cronista ha hecho posible que Molina tenga un importantísimo patrimonio histórico. El señor Sanzolo, tengo entendido que se ha ocupado y se ha preocupado mucho de este patrimonio. ¿Nos puede contar en qué situación se encuentra ahora el patrimonio histórico-artístico de Molina? Bueno, del patrimonio pues yo lo conozco en toda su extensión. Yo puedo hablar primero del entusiasmo que yo tengo por todo lo que se refiere a mi pueblo, que es este, y tengo que lamentar que se ha destruido a partir de... En el año 1964 Molina se declaró conjunto histórico-artístico. Después de esta época pues se han hecho 1000 atropellos que se pueden observar fácilmente. La autoridad competente, según se denomina en la nueva ley del patrimonio, pues creo que es la que más barbaridades ha cometido. Yo concretamente a lo que me puedo referir es al castillo de Zafra, en el que yo estoy interesado, estoy reconstruyéndolo desde hace bastantes tiempos, con muchos esfuerzos. ¿Usted lo está reconstruyendo por su propia cuenta? Sí, por mi propia cuenta, no he tenido ayuda de nadie. Yo me he dirigido a la Diputación hace más de un año y hace más de 4 a la Mancomunidad, a Toledo. No he tenido ni siquiera la cortesía de una contestación. Ni buenas palabras siquiera. Buenas palabras sí, y tengo que destacar Nova Alcarria, la publicación esta de aquí, que en fin me ha tratado con un cariño extraordinario, se ha ocupado muchas veces del castillo, que el castillo es interesantísimo, y valdría la pena que un día fuerais por allí y hicierais un reportaje, es muy bonito. Tiene una historia también pues con un gran contenido. Uno de los episodios más importantes de allí pues fue la lucha entre el tercer señor de Molina, don Gonzalo, y el rey San Fernando. Le puso cerco San Fernando durante 40 días, no consiguió que se rindieran, pero en fin, estaban agotados unos y otros, y entonces doña Berenguela, madre del rey San Fernando, intercedió y se firmó allí la Concordia de Zafra, que fue prácticamente la que puso fin a la independencia del señorío de Molina, porque entonces pasó el señorío a doña Mofalda, no sé si Pedro, sí, y casada con don Alfonso, luego doña Blanca, y doña Blanca pasó a doña María de Molina, y doña María de Molina, como es reina de Castilla, pues ya incorporó el señorío. Más cosas. Más cosas le vamos a preguntar a Gloria ahora. Gloria, tú te dedicas a diseñar joyas, eres natural de Molina. ¿Hay algún antecedente artístico en Molina que te haya inducido al diseño de joyas y a la pintura, que también creo que pintas? Bueno, yo creo que el barranco de la Virgen de la Hoz, que os habéis citado antes, yo creo que las formas, es decir, geográficamente, su emplazamiento, todo eso ha tenido algo que ver en cuanto a la captación de los volúmenes en el espacio, ¿no? Es decir, esos volúmenes que tienen estas piedras, yo creo que de alguna forma yo los tengo interiormente por vivencia personal y entonces ahora en el arte es donde realmente se expresan, ¿no? Pero eso sería lo único. ¿Y tu diseño te ha llevado a ganar premios importantes? Pues sí, empecé ganando el primer premio nacional Iberjoya en el año 87, a continuación quedé finalista en el premio internacional Ciudad de Valencia, conseguí 2 menciones de honor en el premio nacional Expo Óptica, quedé también finalista con un proyecto en el Ministerio de Industria en el premio nacional de protección a la artesanía. Y bueno, así ya ha habido como una sucesión de premios interminables en un periodo muy corto de tiempo, porque fue a finales del año 86, principios del 87 y estamos a mediados del 88, o sea que he tenido una labor muy intensa. Y además de las joyas que estamos viendo aquí en plata y en oro, ¿también te dedicas a pintar? Sí, bueno, realmente empecé haciendo esa actividad, porque llevo muchos años investigando en las acuarelas. Concretamente, yo pretendía que con un tratamiento que yo, bueno, no he descubierto porque está ahí, es muy simple, ¿no? He conseguido que la acuarela deje de tener un poco el techo que le daba, por ejemplo, el hacer paisajes o bodegones, para trasladarlo a otras formas, o sea, las formas que yo he desarrollado, y en esas formas y en ese contexto pues tienen apariencia de esmaltes, de nácares, de joyas, ¿no? En definitiva.
Y fue a partir de ahí donde derivó el tema del diseño de joyas, porque todas esas formas lógicamente tenían un contexto para poder ser aplicado en el terreno del diseño, pero no solamente en joyas, es decir, en cualquier actividad, en estampaciones para telas, en un campo muy amplio del diseño. Un campo amplio. Alcalde, aquí tienen arte y tienen artistas, pero supongo que no solo de eso vive Molina. ¿De qué vive Molina? Efectivamente, si la historia es rica y hay grandes artistas, y aquí tenemos una evidente prueba de ello, yo creo que, como dice el refrán, no solamente de pan vive el hombre, en este caso de historia, sino que en todo caso a los que estamos hoy ante la responsabilidad de gobierno nos preocupa tanto como la historia el futuro. Antes ya decía que nuestra población tiene un denominador común, es el que esté netamente envejecida, despoblada, y por lo tanto lo que nos preocupa en este sentido, junto con el paro, es que nuestros habitantes puedan tener un grado de desarrollo digno, que nuestros jóvenes puedan tener un puesto de trabajo adecuado. Y nos preocupa sobre todo que en este caso las instituciones regionales no hayan sido lo suficientemente sensibles como para propiciar un desarrollo armónico de nuestra zona. Se están desarrollando en nuestra región operaciones integrales de desarrollo, como las OID, se están llevando a cabo las zonas de promoción económica, se están llevando a cabo programas de agricultura de montaña y por desgracia no estamos incluidos con la intensidad que deberíamos de estarlo en todas ellas. Concretamente en la operación integral de desarrollo, Guadalajara y Molina quedan excluidos. En la zona de promoción económica estamos 10 puntos por debajo del resto de las provincias de la región para subvencionar a empresas que se quieran instalar. Los programas de agricultura de montaña son programas que actualmente están fuertemente potenciados por la Comunidad Económica Europea, no están llegando ni siquiera a nuestra comarca, cuando es una comarca netamente agrícola, ganadera, y que encajaría de lleno estos programas para propiciar un desarrollo en el medio rural. Y esto es lo que fundamentalmente nos preocupa y es lo que venimos continuamente denunciando ante las instituciones regionales. Es grave que en momentos en los que estamos, pues la inversión de la comunidad en nuestra Molina y en la comarca sea prácticamente nula, y las pocas inversiones que se hacen son únicamente operaciones de lavado de cara, como es la construcción del centro de bienestar social, que lo único que van a servir, si no se cambia la política en este sentido, es reconstruir una casa para que dentro de pocos días quede abandonada por falta de habitantes. En este sentido y en esta dirección es donde fundamentalmente debemos de trabajar y debemos de denunciar ante las autoridades competentes para decir que no solamente es grave el que la población esté envejecida, que los pueblos estén prácticamente desérticos y que los jóvenes no tengan la posibilidad de hacer un puesto de trabajo, sino que es mucho más grave todavía el que por falta de las políticas adecuadas estos pueblos en un momento determinado, y es grave decirlo, pudieran llegar a desaparecer, con lo cual estaría desapareciendo la historia y la cultura que tanto estamos defendiendo. Eso a lo mejor se podría intentar solventar un poco con la potenciación del turismo. ¿Están haciendo algo en ese sentido? Evidentemente que el turismo es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, puesto que es un sector importante generador de riqueza, y así se ha venido continuamente presentando propuestas de utilización de los recursos naturales existentes, como por ejemplo puede ser el Alto Tajo, el Barranco de la Virgen de la Hoz, que antes hablábamos. Molina mismo es un conjunto monumental digno de ser visitado, pero yo creo que cualquier pueblo de nuestra geografía es un monumento al medio rural y por lo tanto es digno de ser tenido en cuenta y de ser explotado turísticamente. Lo que hace falta son programas serios de desarrollo, y en ese sentido ya nosotros hace 5 años presentamos un programa de desarrollo integrado para nuestra comarca. Entre ellos estaba incluido, como es lógico, el turismo, y estaba incluido pues todo el desarrollo del sector primario, y por desgracia no hemos tenido ni siquiera contestación del gobierno regional. ¿Y ustedes creen, usted como cronista, por ejemplo, cree que el turismo puede ser bueno para Molina? Yo pienso que mientras no tengamos otras infraestructuras, el turismo puede ser no solamente bueno, sino la primera vía de solución económica del señorío de Molina. En cuanto a qué se ha hecho, quiero yo aquí mencionar también que actualmente la Diputación de Guadalajara va a publicar un pequeño libro, como una especie de guía turística del Barranco de la Virgen de la Hoz. Pienso que si eso es positivo se puede elaborar, en fin, algunas guías más para potenciar
esta tierra que creo que necesita, como ha dicho antes el señor alcalde, un empuje para salir de esta pobreza económica y demográfica en la cual actualmente estamos viviendo. Tal vez... Lo que sucede, si me permites, es que yo creo que el turismo no es en sí el tener un hecho y luego poderlo explotar, sino que lleva consigo y aparejado otra mucha serie de circunstancias, como pueda ser las vías de comunicación, que en ese sentido, indudablemente, nuestras vías de comunicación tienen que ser mejoradas, que pasa por una infraestructura hotelera y en algún momento de una cierta categoría que en este momento carecemos. Es decir, no solamente se puede contemplar viendo lo existente, sino lo que sería necesario obtener para que ese turismo se pudiera propiciar. Sí, toda una infraestructura sí, bueno, que seguramente iba a ayudarles muchísimo. También Molina tiene no solamente una artista, como ya hemos visto con Gloria, sino que tiene bastantes artesanos. Uno de ellos es Salvador Romero, que hace barcos de latón, una artesanía muy especial. Vamos ahora a hablar con Salvador. Hola, buenas tardes, Salvador. Buenas tardes. Salvador está haciendo una de sus características piezas en latón. ¿Nos puede decir qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el proceso del barco? Pues sí, el proceso de los barcos que hago pues es a base de latón y cobre. Esto es latón, que es lo que forma el casco. Se sacan dos plantillas porque está partido por la mitad y se da la forma del casco y luego después se une por medio de estas piececitas que llevan aquí a base de remaches. Sí, dos puntos que se ven aquí. ¿Y luego Claro. qué es lo que Luego hace? después el casco se va recubriendo con tiras que simulan los fuertes del barco y luego después se le pone a la parte donde va en el agua, se le pone simulando las tablas, unas láminas de cobre y luego después ya pues se le ponen los cañones, se abren las troneras que se ve en este barco, en este casco que tengo aquí, que ya lleva un proceso más adelantado. Esto también es cobre, ¿no es así? Sí, sí, las tiras son de cobre. O sea que el casco del barco va recubierto de cobre. Y claro, aquí se ve, estos cuadraditos que se ven aquí, son las troneras, que luego después hay que cortarles este latón. O sea, esto que lo se ve. vacía para meter el cañón. Eso es. Y luego aquí en estos espacios se le pone unos adornos. Hasta quedar como Hasta está quedar ese otro. Este otro, que este es una carabela. Sí, aquí se ve mejor el proceso. Claro, ya se ha rellenado el casco, se le ponen las tiras estas y luego se le ponen los adornos estos, los contrafuertes estos que llevaban para darle resistencia o fuerza al casco y luego después pues se va conformando todo lo que es el casco. Aquí tiene la imagen de la Santa María, Sí, esta es la Santa Esta es María, la Santa María. se ve el farol. Sí, Salvador, Sí. creo que usted hace solamente piezas de reproducciones de barcos españoles. Sí, ¿Por sí, qué? yo solo de barcos españoles. ¿Los demás no le porque gustan? No me gustan, a mí me gusta más lo nuestro. Claro, sí, nosotros hemos tenido buena historia en el mar. ¿Desde cuándo hace usted barcos de Pues estos? hago barcos desde hace 16 años. Estoy haciendo barcos. Y empezó a hacerlos porque era aficionado a ellos. Empecé a hacerlos porque en los ratos libres que tenía, pues empecé haciendo un cenicero, luego hice coches antiguos y luego ya me dediqué exclusivamente a los barcos. Y ahora los vende. Pues hombre, si sale venderlos los tengo que vender a la fuerza. Que Lo necesita. la pensión que tengo es muy limitada. ¿Por cuánto puede vender un barco de estos? Pues una vez que esté terminado, pues a lo mejor 150.000 pesetas. ¿Y tiene compradores fácilmente? Pues hombre, hay alguno, porque los que hago son muy pocos y lo poco que hago pues es fácil venderlo. Ahora si esto se promocionara y eso, pues seguramente pues a lo mejor Tendría habría un más buen demanda. mercado. Claro. Pues muchas gracias, Salvador, y muchas gracias al resto de nuestros invitados. Pero antes de despedirnos, vamos a ver la repostería típica de Molina de Aragón, una repostería que es famosa en toda la comarca, son las patas de vaca. Hortensia Araúz Martínez es una de las pocas personas que todavía hace en Molina de Aragón las patas de vaca. Buenas tardes, Hortensia. Buenas tardes. ¿Qué es las patas de vaca? Pues las patas de vaca es un bizcocho muy especial de siempre, de toda la vida, que no lleva más que leche,
huevos y azúcar. ¿Y cómo las hace usted? Pues las hago, primeramente hago el bizcocho, después se corta el bizcocho, se les unta crema por medio, como lo ven ustedes aquí. ¿El bizcocho está ahí? Sí, y después se cortan en trocitos, así, para después untarles crema y azúcar. Así, se les unta crema y azúcar, el azúcar y la crema. Y es un bizcocho especial muy bueno. ¿Desde cuándo hace usted este bizcocho? Bueno, pues yo llevo haciéndolo 43 años. ¿Y la tradición de este bizcocho en Molina de Aragón? Muy vieja, muy vieja, muy vieja, muy antigua. Porque ya van 3 generaciones con esto. ¿Y usted está enseñando también a los nietos? Sí, a los nietos y a los hijos, ya ellos ya saben, porque ya me han visto. Y seguramente seguirán ellos con ello. ¿Y este bizcocho se hace en algún otro sitio o solamente se hace en Molina? Pues el bizcocho se hace en muchas partes, pero este bizcocho no sé si lo harán igual en todas las partes. En Molina, desde luego, se venden muy bien las patas de vaca. Pues muchas gracias a Hortensia y a todos nuestros invitados y nos despedimos por hoy. Buenas tardes y hasta mañana.